Pues como dices, podemos dividir las acciones incluso sea a nivel individual o a nivel persona, podemos hacer acciones a nivel colectivo, es decir, participar, por ejemplo, pues en colectivos, agrupaciones, asociaciones, es una forma desde nuestra individualidad de trabajar en acciones colectivas, o también podemos llevar a cabo acciones individuales pues en el día a día, desde la compra a cómo nos desplazamos o sobre todo qué energía consumimos, ¿no? A nivel empresa, lo que podemos hacer es saber bien, primero, si nuestro producto o servicio está relacionado, obviamente, con el medio ambiente o el cambio climático para de alguna forma, pues ya tenemos un impacto directo, y si no, pues en las acciones diarias de la empresa, bien sean en cómo se transportan, cómo se mueven la gente que trabaja en la empresa, qué energía consumimos, qué productos tenemos en la propia empresa y pues el desarrollo incluso de acciones divulgativas o de sensibilización, incluso aunque aparentemente no tenga realmente nuestro producto o servicio relación directa con el medio ambiente y el cambio climático, siempre se puede encontrar una interrelación. Al final, sí o sí, de hecho, hay gente que poco a poco se está dedicando a esto, a asesorar empresas en cómo gestionar, cómo de una forma tener una relación más directa con el medio ambiente y el cambio climático. Y por último, como sociedad, como comentaba, a nivel, pues ese colectivo, ¿no? Sobre todo a nivel pues político, entendiendo político como la gestión de la economía, de las diferentes administraciones e instituciones, y una labor ya más de crear la infraestructura y digamos la logística necesaria para que la gente pueda tener esas acciones de alguna forma pues más respetuosas. Pues desde la economía circular, sobre todo, podemos hablar del tema de reducir, obviamente, nuestra producción de todo en general, sobre todo relacionada con productos y bienes de consumo, que al final muchas veces tenemos una economía lineal de producir, utilizar y tirar, y ese residuo jamás se vuelve a utilizar. Y la economía circular, por decirlo de alguna forma, lo que pretende es darle, para la redundancia, esa circularidad, es decir, que ese residuo se vuelva, o que primero no llegue ese residuo, es decir, que antes de producirse ese residuo, ese material o ese, sobre todo material, porque en servicios no tendría tanto sentido, pero un producto, que ese material se vuelva a esa cadena de valor, esa reutilización, ese reciclaje, antes de convertirse en un residuo, e incluso que si en algún momento se convierte en un residuo, que ese residuo pueda ser utilizado con facilidad, porque muchas veces, y aquí ya viene un cambio dentro de la economía circular y otro tipo de diseño bueno, políticas de sostenibilidad, el tema de repensar o rediseñar. Es decir, que los productos estén diseñados para que una vez su vida útil llegue a su fin, que ya no se pueda utilizar, reutilizar, reciclar más, que ese residuo también sea fácil de reciclar o de alguna forma de convertir en materia. Porque muchas veces los residuos, por ejemplo la ropa que tenemos, eh, que son de diferentes materiales, dificultan el reciclaje una vez su vida útil finaliza. Y luego, pues el tema de electrificación, si hablamos de electrificación con el sentido de que todos nuestros consumos pasen a ser vía electricidad, bueno, pues lo que nos da esta ventaja, digamos, es que esa electricidad puede venir de fuentes renovables. Es decir, la forma, digamos, la forma no, digamos, el paso de la transición energética que más atrás se está quedando es el tema de la electrificación. Estamos avanzando bien en la implementación de renovables, pero la electrificación, es decir, pasar nuestros consumos, nuestra demanda, por ejemplo, un coche de combustión no está electrificado. Teníamos que empezar a electrificar nuestros consumos. ¿Esto cómo acabaría, cómo ayudaría, ¿no?, a nuestro problema de sostenibilidad? Pues, por un lado, como digo, por el tema de reducción de consumo y por lo tanto de recursos naturales y minerales o materiales, que son importantísimos, además de que su propia extracción ya se contamina. Y por otro lado, electrificando la demanda y a su vez incorporando más renovables, pues poco a poco iremos reduciendo las emisiones que provocan el aumento de efecto invernadero y ese cambio climático. Pues lo primero que siempre, y yo intento ahora, como, bueno, desde hace tiempo, de hecho yo trabajé con peques, y bueno, pues sí, con peques, primaria sobre todo y algo de secundaria, e intentaba cambiar un poco el discurso que venía ya desde la primera década de los 2000 de cuidar
el planeta. O sea, cuidar el planeta obviamente es importante, pero tenemos que entender que lo que tenemos en nuestras manos respecto al cambio climático, a la contaminación, etcétera, va directamente contra nosotros mismos. Es decir, es cuidarnos a nosotros y a nosotras como sociedad. Ya no es tanto el planeta o la naturaleza, ¿no?, que está en otro lado, está la ciudad y el planeta o la naturaleza afuera, sino que somos uno mismo y por tanto tenemos cuidar el planeta es cuidarnos a nosotros y viceversa, cuidar la sociedad es cuidar al planeta. Yo creo que esto es básico y es por donde tiene que ir, y luego pues gestos o acciones pues que desde el minuto uno ya, como digo, pues todo lo que acabamos de hablar en las anteriores acciones se empieza a implementar desde las primeras edades. Muy importante pues incluso el tema de compartir juguetes, por ejemplo, que a estas edades suele gustar mucho el tema de juguetes y suelen estar casi todos hechos de plástico porque es un material muy barato. Pues el tema de compartir los juguetes, el tema de incluso montar un mercadillo y venderlos, a lo mejor cuando su vida útil ha llegado a su fin, el tema también de hablar entre familiares, que muchas veces se vuelve a regalar. Yo, que tengo una familia de muchos primos y primas de pequeños, tengo presente que se regalan casi siempre en diferentes fechas los mismos regalos, año tras año, cuando sabemos que, un niño o una niña en el momento sí que le hace caso al juguete, pero luego, por ejemplo, pasa ya de alguna forma de ese juguete y la novedad ya no es novedad nunca más. Pues como digo, tiene que haber varias cosas. No solo tiene que ser el cambio de combustibles fósiles a energías renovables, es decir, no solo abandonar uno de los principales problemas, que es carbón, gas y petróleo, e instalar renovables, sino que tiene que haber algo más. Tiene que haber, por ejemplo, como acabo de comentar, electrificación de la demanda. Sin electrificar nuestros consumos no vale de nada instalar renovables, sino porque no va a tener esa demanda, ¿no? Además, tiene que haber un proceso de democratización, es decir, de que la energía pase a estar en pocas manos, como está pasando ahora, en que la energía sale pues, de centrales térmicas o del ciclo combinado o de algunos puntos, o de refinerías de petróleo, si hablamos del tema de gasolina o derivados de la gasolina, y pasar a esa democratización. ¿Cómo? Pues las energías renovables, además de ser renovables, de no emitir CO2, de ser positivas para el medio ambiente, otra característica que tienen es el poder de ser democratizadas. Es decir, haciendo una pequeña inversión, cada quien, por ejemplo, puede tener pues, unas placas solares en su tejado. Se habla también de comunidades energéticas como ese gran paso, como esa gran herramienta para la transición energética, y pues lo mismo con muchos otros procesos de cooperativistas, incluso si queremos hablar. También es importante que nuestra transición de modelo energético no puede estar basada en los mismos discursos que las dinámicas del modelo anterior. Es decir, quizá tengamos que reducir o cambiar el tema de economía circular en el uso de minerales, ¿no? Lo que estamos viendo es que ahora para la construcción de esas tecnologías renovables necesitamos minerales que no tenemos en la Unión Europea principalmente, ¿no? Entonces tiene que haber primero un trato justo de comercio de esos minerales, asegurarnos de que se extraen de forma democrática, sostenible y justa, cosa que no está sucediendo a día de hoy, y además, como digo, que esos minerales, una vez esa tecnología esté ya para ese reciclaje, que se reciclen, que no se, digamos, acumulen en vertederos, sino que se vuelvan a utilizar, porque es un material de bastante valor, ya no solo económico, sino a nivel sostenibilidad también es bastante importante. Bueno, nunca me había planteado esta pregunta si me considero o no. Entiendo que a lo mejor hay gente que desde fuera lo puede ver así, porque me dedico al tema de divulgación, sensibilización y educación ambiental, tanto en redes como en redes sociales, en vídeos, pero también en documentos, artículos escritos y en charlas. Como digo, entiendo que sí, pero entiendo que sí por la labor que hago, ¿no? De sensibilización, y mi día a día, obviamente, también intento implementar todo lo que digo y lo que hago. Intento tener una conexión de lo que digo a lo que hago importante, si no tendría bastantes contradicciones a nivel diario. Pues vuelvo a utilizar los que dije con el tema de los peques. Realmente, para mí, el discurso, la narrativa, tiene que ser los mismos independientemente para digamos, la edad. Es decir, tú puedes acercar o de alguna forma modificar el formato
porque obviamente no vas a hablar a alguien más pequeño, más mayor o bueno, de diferentes rangos, es decir, estatus sociales o incluso de nivel geográfico. Sin embargo, como digo, el discurso tiene que ser el mismo. Las razones tienen que ser pues por salud, por cuidar el tema económico también, porque estamos viendo que el cambio climático y las consecuencias de devastar el medio ambiente vienen a traer pues, recursos más caros de extraer, subidas en el precio de los alimentos, subidas en diferentes bueno, productos o servicios. Entonces, al final creo que tanto salud y tema económico, que es por desgracia las dos cosas que más influyen en la sociedad, creo que es lo primordial para entender e interrelacionar el cambio climático en nuestro día a día y poder convencer a la sociedad. Bueno, pues economía circular, no sé, no creo que sea un elemento de la economía circular en sí, pero sí que de recuperar el trueque, por ejemplo, con temas de, creo que ahora mismo tengo 28 años, pues durante mi etapa tanto adolescente como universitaria, he ido acumulando desde ropa a aparatos electrónicos. Hablo de, aparte a mí me gusta mucho cuidar las cosas, entonces tengo cosas que se mantienen, sobre todo aparatos tecnológicos, pues un teclado de ordenador, por ejemplo. Justo antes estaba hablando con un amigo de que le voy a dejar mi teclado y él me va a dejar un ratón, porque son productos que si se utilizan y se cuidan, de alguna forma van a durar años y años y años. Temas de electrificación, por ejemplo, pues bueno, dificulta, sí que es cierto, la gran electrificación de nuestro día a día, que puede ser comprar un coche eléctrico, pero sí que desde, por ejemplo, asegurarse de que nuestra comercializadora de la tarifa eléctrica es de energía 100% renovable, ya es un proceso no solo de electrificación, sino de que esa electrificación sea 100% renovable. A aprovechar ese recurso que ya está utilizado. Pues tenemos que asegurarla sobre todo, obviamente a nivel individual, pues teniendo primero conciencia de cómo tiene que ser esa transición energética, porque si no sabemos cómo es, no sabemos si se va a estar haciendo bien o no, creo que eso es básico, pero sobre todo a nivel, obviamente, colectivo, a nivel político, a nivel gubernamental, a nivel Estado. Hablo de esa, digamos, vamos a decir, superestructura que puede crear esa base logística y de desarrollo, esas condiciones para que se realice esa transición energética. Tiene que haber esas políticas que sean justas, que aboguen por una transición energética sostenible, no solo a nivel medioambiental, sino económico y social. Estamos viendo que quizás la transición energética la siguen realizando las mismas empresas que de alguna forma han realizado la transición, bueno, no a la inversa, sino la transición, digamos, del carbón al gas y al petróleo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que van a reproducir esas dinámicas, por lo tanto, es importante conocer quién la está haciendo, qué debemos pedir y a quién se lo debemos pedir.